padre, se dejó manipular por la madre, engañó a su hermano, hizo llorar al hermano, hizo un conflicto en su casa. Por eso después tuvo una consecuencia de una persecución de engaños que le pasaron en su vida. Siempre cosecha. Pero aún así, él siempre quiso igual la bendición de Dios. Él soñaba con ángeles, que bajaban y venían ángeles. Él soñaba con Dios. Él lo único que quería era Dios. Un día le dijo a Dios: Señor, si a donde yo voy, tú me provees de todo y de todas las necesidades que tengo, te prometo que todo lo que tenga, mi diezmo te daré de todo lo que tengo. Él estaba permanentemente con Dios. Él buscaba la bendición de Dios, con muchos errores, porque sufrió mucho Jacob. Un día vienen los hijos, le dijeron: murió José, murió al hijo que más querés, murió al que le hiciste esa túnica tan hermosa que tenía, murió, y no había consuelo para él. Sufrió. Yo creo que no pasó días de luto, pasó años de luto. Se volvió loco. José murió. Estuvo muchos años, muchísimos años, creyendo que su hijo había muerto. Él también engañó. Esaú lloró que se le acabaran las fuerzas. Esaú se enojó mucho cuando se enteró de que el padre no lo podía bendecir y que él le había robado la bendición. Señor, enséñanos a pensar. Queremos caminar, Padre, por senda de justicia. No dañar a nadie, no queremos recibir malas cosas. Porque hay que pasar con cosas feas, porque después uno se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó Dios? No fue lo de David, porque David jamás le echó la culpa ni a Dios, ni a Saúl, ni a Betsabé, ni a Uría Eteo, ni a Joab, a nadie. Él sabía que él se había equivocado. Y nunca dijo algo de Dios. Nunca se enojó con Dios. Nunca le reprochó nada a Dios. Nada. Nada. Veo que a veces hay gente que no pasa algo y no se dice que me equivoqué. No, primero, ¿dónde estaba Dios? Yo conozco hermanos que dejaron la iglesia y decían: no, yo me voy porque Dios no me dio lo que yo quise, así que me fui. Y gente que trabajaba en radio, trabajaba en el ministerio, trabajaba. Y bueno, no tiene nada que ver que trabaje. Si no tenemos un espíritu enseñable, Dios no te va a dar algo si no haces tal cosa. Si uno no quiere dejar lo que Dios te dice que tenés que dejar, Dios no te puede bendecir. Si Dios te dice: no seas cómplice con el pecado ajeno, y vos lo seguiste haciendo por años, y valoraste más a otras personas que a Dios, o sea que tomamos por poco la palabra de Dios, ¿qué bendición me puede dar Dios? Yo tengo que ser uno con Dios y Dios uno conmigo. Lo que dice Dios tiene que valer más de lo que dice mi mamá, mi papá, mis hermanos, hasta mi propia vida. Primero tiene que estar Dios por sobre todo. Amarás a Dios por sobre todo, dice la palabra. Jacob ponía a Dios por sobre todo. Nunca dudó Jacob, nunca dudó de luchar por la bendición. Dice la palabra de Dios que estuvo toda la noche luchando. Por conseguir, él decía: ahí está la bendición. No, este es un ángel y me tiene que bendecir. Él no pensaba que era un chorro. Él no pensó que era un ladrón. Él sabía que había algo de Dios ahí. Y no te vas a ir hasta que me des la bendición. Y Dios lo mudó a otro nombre. Como un día le dijo a David: David, no podés hacer mi templo. Tu mano está llena de sangre. Lo hará tu hijo, pero vos no lo podés hacer. Te agradezco la intención, pero no lo podés hacer. Lo harán tus hijos. Jacob sabía que tenía que luchar por la bendición. No era un ignorante Jacob. Jacob sabía que había metido la pata. Sabía cuando pasó el primer engaño. De Lea dijo: esta es la paga por haber engañado a mi hermano. Por eso Dios nos enseña a no meternos en lío. Porque quizás muchos vamos a ser salvos. Pero ¿por qué vivir una vida mal cuando se puede vivir bien? ¿Por qué vivir sufriendo y dejar una herencia de maldición cuando podemos dejar una herencia de bendición? ¿Por qué? Entonces Dios nos enseña para que no
no vivamos mal, que vivamos bien. Por eso es muy importante lo que Jacob nos enseña, que por sobre todas las cosas, no importa pase lo que pase, o si equivocamos la manera de hacer las cosas, si metimos la pata, no importa, pero tenemos que luchar por la bendición de Dios. Ahora, Dios nos quiere enseñar la otra parte. ¿Por qué ser salvo raspando? ¿Por qué ser salvo sufriendo tanto? Cuando Dios te da todo lo necesario para ser feliz, para que traiga el cielo a tu casa, para que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido, para que tus hijos sean una generación de futuros hijos de Dios, profetas, prósperos, bendecidos, gente que sea de la iglesia, que pastoree, que vean gente necesitada y le dé una palabra de creatividad, que a la persona la haga levantar, que a una persona la haga revivir, que la persona empiece a tener, cuando una persona la ve, una persona que se va quedando, que le enseñe lo que es tener continuidad con el Señor, que no la deje caer. Y Dios va a lograr eso en tu vida, porque Dios te puso en tu boca palabra de sabiduría para que la implantas en los corazones de otros. Por eso Dios te da un corazón nuevo. Le vas a dar una palabra a tus hijos. Cuando ahora pensás, no, mira, yo no puedo meterme en la vida de mi hijo, no, él que haga lo que quiera. ¿Cómo va a decir un padre así? No, bueno, pero mi hijo tiene 40 años, no importa. Que tenga 85, ¿qué importa? ¿Qué importa? Dios nos va a aconsejar siempre. Y usted ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Y usted es imitador de Jesús. Usted es imitador de Él, de Dios. Entonces, lo que hace Dios, usted lo hace. Jamás Dios diría, no, bueno, ya es grande, no le puedo aconsejar. No, siempre Dios está atento para escuchar a sus hijos. Usted es exactamente lo mismo. La palabra de un papá, de una mamá, vale mucho, y más cuando es de Dios. Enséñele a los hijos de sus hijos, escúchelo, hable, sea un padre presente, sea un padre que se involucre en lo que le pasa, no para manipular, sino para enseñar, respetando las decisiones de él, pero sí enseñarle, mira, hijo, hija, yo me equivoqué en esto. Peleábamos mucho con tu papá porque se quería ir de vacaciones. Y yo le decía, no hay plata, no, yo quiero hacer otras cosas. Y eso nos causó separarnos. Eso nos causó separarnos. Y por eso no le hagas así a tu marido hoy. Yo te ayudo, vamos, tómense en unos días, le va a hacer bien, lo va a levantar, va a ser la mejor inversión de tu vida. Enséñele, porque de los errores, de las cosas que quizás hicimos mal, se pueden enseñar muchas cosas, se puede aprender mucho, más teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra de Dios en Isaías 50, vamos a leer dos versículos de ahí. ¿Sabe que Jacob valoró la bendición? Esaú no le dio valor a su primogenitura. Parecía que era una pavada, pero Jacob no le fue pavada. Por eso todo lo que usted le hable a Dios, no lo tome por pavada. Tómelo como que es muy importante las cosas de Dios. Porque Dios dice que si en lo poco le eres fiel, sobre mucho te pondrás. Por eso uno tiene que darle importancia. Si viene de parte de Dios, si yo siento que me está hablando, sea que parece que, bueno, es poquito, mirá que yo hago cosas para Dios. Pero hay cosas mucho más importantes para Dios que hacer para nuestra propia vida. Usted puede ser el que ofrenda más cosas en una iglesia. Pero si no tratas bien a tu marido, no sirve de nada. O al revés, ¿no? No sirve de nada. Vos primero tiene que estar tu casa. Primero tiene que estar lo tuyo, porque de ahí Dios quiere mostrarle al mundo lo que es una familia de Dios. Y Dios es el que bendice la familia. Entonces Dios nos enseña a llevar una familia adelante. No una familia que uno siga a Dios, que el otro ande por cualquier lado, no. Puede empezar así y puede quizás llevarte años en trabajar en eso. Pero tu sabiduría, vos podés conocer a Dios y tu marido puede ser un incrédulo. Pero tu perseverancia, tu cambio de vocabulario, tu forma de ser, tu manera de cambiar, tu marido se va a encontrar y a decirte más de una vez, pero acá pasó algo en vos. Porque antes yo te pedía el salero y me decías cualquier cosa. Y hoy cambiaste. Tus ojitos cambiaron, tu expresión cambiaron.
Él va a ver el cambio en tu vida. Sin palabra, dice Dios que sin palabra te vas a conquistar a las personas. Y vos vas a ver a tu marido o a tu mujer con un problema y vos le vas a dar una palabra de aliento, una palabra de fe. Vas a hacer la paz en ese lugar que se levanten pelea o miedos o contienda. Ahora, usted no va a hablar como habla el mundo, de miedo, de temor, de que se va a separar, de que si no va, no va. No, usted es un hijo de Dios. Por más que tenga un psicólogo en su casa, usted dígale, no. Vos decís que no hay solución, pero en Dios sí hay solución en el matrimonio. No, pero mira, yo aconsejo a mi paciente que lo primero que tiene que pensar es en él. Y si hay que separarse, se hay que separarse. Bueno, eso es un propósito del diablo. Ahora, usted tiene que saber, no confrontar que yo no quiero a la persona, o vamos a chocar con la persona. No, usted tiene que enseñarle con amor, con paciencia. El amor es paciente, sufrido. Usted tiene que hablar con sabiduría. Mire lo que dice en Isaías. En Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 y versículo 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué estábamos hablando de entrada? ¿Qué estábamos hablando? De que Dios nos enseñe a pensar. Que el Señor nos enseñe a hablar también. Acá dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. En otra versión dice, lenguas de discípulos. Ahora, nosotros tenemos que saber que nosotros ya somos discípulos del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando viene un compañero de trabajo y me dice, me estoy por separar, y hace mucho que te están peleando, y es lo mejor que podés hacer. O decir, no, yo no me meto, yo en esas cosas no hablo. No, usted es un instrumento de Dios, que Dios lo va llevando por el mundo, por donde se mueva, para hablar su palabra. Para lo que el diablo está por destruir, vos lo endereces. Que vos le robes y aplastes todas las maquinaciones de Satanás. Porque Satanás quiere destruir a esa persona que no conoce a Dios para después tocar a los hijos y destruir su familia y que un hijo se drogue, el otro o uno de los dos se suicida o deja a una persona herida. Bueno, usted tiene lengua de sabio. Dios te está enseñando para tener tu lengua, que vos le des a una persona una palabra de aliento, una palabra creativa, una palabra que en esa persona haga un movimiento que diga, yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que revertir mi situación con mi esposa, yo tengo que revertir mi situación con mi hijo. Pensaba en no ayudarlo, pero no puedo hacer así. Y usted le va a dar una palabra que el movimiento se lo va a impulsar a hacer algo que después te lo va a agradecer. Después va a venir esa persona y te va a decir, ¿te acordás lo que me hablaste el otro día? ¿Sabe qué lindo que pasó todo eso? Y te va a contar. Y usted va a estar apurado para irse a otro lado, pero no lo va a dejar porque le va a contar todo lo que pasó, de lo que usted hizo con esa palabra que ese día habló. Dios te dio palabra para que vos le pueda dar nuevas a las personas que están abatidas. Por eso nosotros no tenemos que ser rebeldes a lo que Dios no habla, porque Dios nos está preparando para ser un soldado de Él e integrar el ejército de Jesús. ¿Para qué? Para ir a robarle muchas almas, muchas vidas que quiere destruir Satanás en el mundo. Gente que usted puede comprar el diario, puede leer, puede ver noticieros, gente que se ahorca, gente que se mata, gente que mata a la familia, gente que mata a los hijos, gente que se suicida, gente que va a la cárcel, chicos jovencitos que 13, 14, 15, 16 años están bajo la droga, ya en el cementerio o ya en la cárcel. Entonces usted va a evitar todo eso y Dios quiere levantar su ejército. Y Dios le da lengua de sabios. Porque usted no le va a decir una palabra, decir, bueno, qué sé yo, si no va, mira, lo mejor es separarte. Eso lo dice el mundo. Usted está en el mundo, pero ya no es del mundo. Usted es un hijo de Dios. Y bueno, pero cada uno tiene que hacer su vida. Entonces Dios dice, no me servís. No me servís, ¿para qué me servís? Si hay una persona que está desesperada porque el marido la traiciona y no sabe qué hacer, hay otra persona que está desesperada porque el hijo lo está por perder bajo la droga y no sabe qué hacer, hay personas que tienen una angustia que está muerta en vida y no sabe qué hacer, hay personas que ya está cansada de vivir y no sabe qué hacer. Entonces, ¿para qué nos levantó? ¿Para qué nos levanta Dios? ¿Y después queremos la bendición de Dios? No. Tenemos que hablar como habla Dios, porque Dios me levantó para eso. Jehová el Señor me abrió el oído
Y yo no fui rebelde, no me volví atrás, de decir, esto no lo puedo hacer. Lleve trataditos en su bolsillo y siempre esté preparado para darle a alguien en el colectivo, para darle algo a alguien en el shopping, o en el almacén, o en la verdulería. Alguien que siempre vamos a ver un necesitado, siempre vamos a oír a alguien que se está por separar, alguien que no quiere saber más nada de vivir, alguien que ya no tiene esperanza, que siempre va a haber alguien. Dios te lo va a poner en el camino, para que vos lo levantes, para que vos lo impulses a revertir esa decisión, esos pensamientos que quizás a esa persona misma la está aplastando. Eres un instrumento de Dios, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Nuestra palabra tiene que sostener a ese afligido. Nuestra palabra tiene que alentar a ese afligido. Nuestra palabra tiene que levantar a ese afligido. Nuestra palabra tiene que sostener a esa persona que ya está cansada y que no quiere vivir más. Al menesteroso, darle una palabra de esperanza, una palabra de fe. Decirle, vamos que con Dios se puede, yo pude. Dé su testimonio. Dé testimonio de Dios. Por eso tenemos que aprender a escuchar como escuchaban los discípulos. Nosotros vemos que los discípulos estaban atentos a lo que decía Jesús. Y que después aparte le decían, Señor, ¿no nos puedes explicar qué significa esta palabra que dijiste? ¿Qué pasó con el trigo, con esto, con el otro? Y siempre estaban informándose, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre estaban preguntando, siempre querían aprender. Tenía sed de aprender. Era necesario aprender. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. No se asuste cuando Dios te enseña algo. Parece que Dios confronta porque dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer esto? Pero Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar nuevas fuerzas. Vas a caminar, vas a correr y vas a volar, como las águilas. Dios te va a llevar de nivel a nivel, despacio, paso a paso, tranquilo. Pero Dios te va a ver tu disposición, tu anhelo, tus ganas, tus fuerzas, tus oídos abiertos. Quiere que tengas siempre esos ojitos de estar latente a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que Dios me va a hablar. No importa que tenga 30 años de cristiano, no importa que nació en el cristianismo, no importa, pero sepa que conozca que tiene que anhelar, desear, hacer lo mejor de Dios. Si nos equivocamos todo, pero Dios lo que quiere es que no lleguemos a esa equivocación porque nos metemos en lío después de una equivocación. Y el deseo de Dios es que te vaya bien. No tome el Evangelio como una religión, porque no es religión. Dios te enseña a aprender una vida que te va a hacer ser fructífero. A veces hay gente que lo tiene todo y no se siente satisfecho. Y anda mirando al otro lo que tiene. Y por prestar atención a otra persona no presta atención a lo suyo. Y no valora y no disfruta lo suyo. Entienda que también son personas dañadas, sufridas, que tienen que ser personas enseñables. Pero yo veo, uno puede decir, pero yo veo que hace 30 años que va a la iglesia, esa persona no cambia más. Téngale paciencia. Hay personas que fueron heridas, que fueron lastimadas, que fueron tan engañadas que ahora cuesta confiar, cuesta entregarse todo al Señor. Cuesta. Por eso hay personas que usted ve que le falta algo. Pero Dios es el instrumento que pone para que esa persona pueda recibir todos los días una palabra de fe. Bueno, ha llegado el final del programa. Espero que esta palabra te haya gustado, que te haya tocado, que Dios haga una obra tremenda en tu vida. Tenés que saber que Dios quiere algo muy importante de tu vida, tiene planes grandes con tu vida y que Dios te ama mucho. No importa lo que sientas dentro tuyo, pero te comunico, te lo digo. Dios te ama mucho, Dios te necesita, no importa que muchos digan que no servís, no importa que muchos digan no vales nada, para Dios sos muy importante. Señor, yo te pido en este día que cada persona que escuchó esta palabra pueda, Señor, ser algo tremendo en su corazón y que hoy, Señor, esa persona se levante a una nueva temporada, a una nueva vida, a una nueva
casa familiar, a un nuevo ministerio, que sus oídos tengan ese poder espiritual para poder escuchar y aprender como si fuera el primer día que va a la iglesia. Señor, bendecilo y que tú recibas muchas bendiciones de Dios y que no te quedes y no te haga rendir nada, que Dios tiene planes con tu vida muy poderosos, muy poderosos. Te esperamos el martes que viene a la misma hora. Que Dios te bendiga acá en Radio Impacto.